Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Ha incluido Gartner en su lista de tendencias de marketing para 2024 la inteligencia artificial generativa en su relación con las redes sociales. Y ha dicho que el 70% de los usuarios considera que la inteligencia artificial generativa no tiene un impacto positivo en las redes sociales. Y Gartner cree que para 2025 la mitad de los usuarios va a empezar a reducir el uso que hace de los canales sociales. Pero ¿y si falla la predicción? ¿Alguien le pide cuentas a Gartner? Yo no sé si va a fallar la predicción, pero hay que ver con lo que nos vienen a estas alturas. Todo el mundo hablando de oportunidades y Gartner, fíjate, ¿no? Viendo los riesgos. Muy buena, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Muy bien. Encantada de estar aquí en un nuevo episodio. Y bienvenidos a todos los que nos escucháis y nos veis y que hoy en Rebel Intel. Que nos van a acompañar en esta nueva conversación, en la que además volvemos a estar acompañados. Qué suerte, ¿eh? Acabamos el año y empezamos el año acompañados. Sí, hoy está con nosotros Marina Hernández. Hola, Marina. Marina es compañera de Good Rebels, es la responsable del área de social y engagement. Y es de las personas que más vueltas le da la cabeza a cómo cada cosa que pasa cambia el mundo de las redes sociales. Y este año pues llevamos unos cuantos meses debatiendo largo y tendido sobre cómo está afectando la inteligencia artificial al uso que hacemos de las redes sociales y, por supuesto, a los departamentos de marketing, los departamentos de comunicación, cómo se enfrentan, ¿no? Cómo abordan este cambio brusco, ¿no?, que ha supuesto la inteligencia artificial generativa en la creación de contenido, etc. Marina, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión venir aquí. Es verdad que le doy muchas vueltas a las cosas, pero bueno, vamos a intentar ordenar un poco todo. Hay mucha información. Hoy te tenemos aquí para que nos ilumines, Marina. Vale. Vamos a intentar poner orden en todas esas ideas. Vale. Pero lo primero, yo te voy a pedir que nos des el título del episodio de hoy. Porque vale. Con lo que nos dicen uno, con lo que nos dicen otro, nosotros cogemos inteligencia artificial generativa y redes sociales, lo metemos así en la costelera. Sí. ¿Y tú cómo llamarías a este Pues yo capítulo? llamaría a este episodio caos en el corto plazo, disrupción en el largo plazo en la atención de las redes sociales. Caos en el corto plazo, disrupción en el largo plazo. Vaya dos palabras. Fernando. ¿Y no podéis haberlo llamado las redes sociales en la era de la posverdad, que es lo típico, o algo así? No sé. Es que tiene muchas vertientes que no solamente aplican en si es esa ruta o diferencia entre la verdad o no, sino va a cambiar por completo cómo consumimos las redes sociales, cómo las marcas tenemos que enfrentarnos a ellos. O sea, va a ser un nuevo paradigma y una nueva forma de interactuar. Vamos a intentar comprender ese nuevo paradigma, pero lo acabas de decir tú. Cambia la forma en la que usamos las redes sociales y en la que las marcas las utilizan. Porque ¿qué peso tienen en la actualidad las redes sociales cuando pensamos en la estrategia digital de las compañías? Muchas veces cuando pensamos en las redes sociales solo pensamos en lo que publica la marca, es decir, el activar tus canales para que comuniques. Y salía un dato ahora recién publicado por Brandwatch que de todo lo que se habla de una marca, solo un 1,51% lo controla la marca. Entonces, el peso que tiene en la estrategia es el de conocer una conversación en la que tú estás participando, lo decidas o no. O sea, tú da igual que decidas tener canales sociales, están hablando de ti en redes sociales. Entonces, es saber que existe una conversación sobre ti y no querer participar. Es algo esencial en la que tú tienes que desarrollar una estrategia de qué manera quieres entrar en esa conversación, si es de una manera más activa, si es de una manera más pasiva, reactiva, pero es una parte clave porque estás participando en una parte de la sociedad en la que te están mencionando y tú es imposible decir no quiero participar, ¿no? Es súper interesante porque, claro, con la diversidad de canales que tenemos en estos momentos, muchas veces se tiene esa conversación muy a menudo, ¿no? De, bueno, en redes sociales tengo que estar, no tengo que estar, en qué red tengo que aparecer, en cuál no. Bueno, no, pues ahora ha surgido, me voy mejor a crear contenidos de vídeo en YouTube. No, ahora me quedo en Twitch y surge una nueva... O sea, es mucho el debate, ¿no? De hasta qué punto me merece la pena invertir en esto o no. Pero me voy a algo más. Aparece la inteligencia artificial generativa
Y vosotros realmente, ¿cómo vivís pensando, ¿no?, en esta parte, en tu caso, de contenidos digitales y sobre todo de las redes sociales, de estrategia digital y redes sociales? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? O sea, yo creo que un pensamiento inevitable es: se nos va a ir el trabajo. Pero luego todo lo contrario, ¿no? Yo creo que al principio nos damos cuenta de que las herramientas nos ayudan mucho a producir y a reducir los costes de producción, pero es a medida que vas utilizando las herramientas que te das cuenta que no te puede sustituir por completo, que lo que haces tú es acompañar a las herramientas de inteligencia artificial, y que te lleva a tener dos oportunidades. Una, de llegar a donde antes eras incapaz de llegar. Nosotros contamos el ejemplo de que están llegando los influencers de inteligencia artificial, que son capaces de hacer algo que los influencers normales no son capaces de hacer, que es contestar a todos los mensajes de todos los fans. Un influencer con 1 millón de seguidores no es capaz de contestar a todo el mundo. Y luego, además de poder llegar a sitios donde antes humanamente no podíamos llegar, ser capaces de aquellas cosas que eran demasiado costosas, adaptación de contenido, superproducciones, poder llevárnoslas al día a día. O sea, volvernos superhombres en vez de ese miedo a que nos sustituyan las máquinas que surge en una conversación un poco superficial sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. Dentro de lo que es la estrategia, ¿no?, de redes sociales, ¿interviene la inteligencia artificial generativa en todas las fases? ¿Tiene más peso en esa parte de contenido? ¿Dónde estarían los puntos de conexión? O sea, nuestra visión es que te puede ayudar en todo. En todos los puntos. Puede ser tu compañero en algunos puntos de una manera más explícita, ¿no? Como puede ser en la creación de contenido audiovisual, que hemos visto ejemplos con Dalí, con Midjourney, el poder producir vídeos simplemente con poner un texto y saber qué es lo que quieres al final. Pero luego también puede ser en la parte de ideación, en el de poder llegar a ciertos temas y complementar y poder pelotear las diferentes ideas, ¿no?, y saber si está alineada con mi estrategia o no. Por eso también lo puedes utilizar para la estrategia. Una parte que para nosotros es muy interesante es todos los datos que tenemos de nuestras mediciones de redes sociales. De repente tienes una herramienta que es capaz de medir todos esos datos y sacarte conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes utilizar para analizar lo que haces y revertirlo dentro de la estrategia? Y luego, sobre todo, para nosotros una parte muy importante también es la adaptación del contenido. Hasta ahora, adaptar el contenido era tremendamente costoso, el adaptarlo a diferentes idiomas, a diferentes formatos, a todos los elementos y diferentes maneras de llegar. Ahora el coste de esta adaptación se reduce a cero. Entonces, una estrategia que sabíamos que era de éxito, que es adaptar el contenido a cada plataforma y a cada formato, antes se descartaba por la cantidad de recursos que se necesitaban, ahora es totalmente viable y de hecho deberíamos ayudar y fomentar que nuestras estrategias vayan hacia ahí, ¿no? En vez de producir contenido infinito, porque ahora de repente podemos imitar una superproducción, un super shooting, a un contenido que tenga sentido, pues adaptarlo a todas las plataformas y a los canales que decidamos estar. Esa parte de crear contenido infinito es muy interesante también, ¿no, Fernando? Porque al final es un poco la tentación. Es una tentación, en la que ¿no? puedes caer. Y ahora puedo crear infinitos tweets, ¿por qué no? Bien, fíjate que la semana pasada, o hace 2 semanas, porque este capítulo ya es después de Reyes, que hemos tenido ahí una pequeña pausa, cuando hablábamos con Antonio acerca del SEO, ¿no?, y decíamos, fíjate que parece que la inteligencia artificial nos lleva otra vez a la idea de que lo que habría que crear es el contenido de más calidad. No de menos calidad, ¿no? Entonces, al final, el contenido infinito no es más que reproducir, multiplicar, ¿no? Más cantidad, más cosas que puedo... Pero, ¿por qué no aprovechar que tenemos herramientas que nos ayudan a ser más productivos para mejorar la calidad? Para mejorar la calidad de un contenido, lo primero que hay que hacer es dedicarle más tiempo a la estrategia, dedicarle más tiempo a pensar, dedicarle más tiempo a analizar qué están diciendo otros, dónde están nuestros huecos, cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Entonces, aprovechar esa mejora productividad para generar un contenido que sea más relevante, quizá sí cantidad en el sentido de adaptaciones o personalizaciones, ¿no? Si no solamente pienso en redes sociales como anuncios que, en función de la diferencia de perfil al que me voy a dirigir, puedo llegar a personalizar un poco mejor el contenido, ¿no? Pues ese tipo de contenido sí, pero no es infinito, porque el impacto en una persona sigue siendo el mismo una vez, ¿no? Pero mejor
o más relevante para mi día a día, ¿no? Habéis anunciado varios puntos que me parecen súper relevantes en los que me gustaría profundizar un poco más. Si os parece, nos quedamos con la aportación en la creación de contenido y luego vamos a la parte de estrategia. Pero antes de... Que me parece que es en la que más chicha, ¿no? Podemos sacar, y quizás la más desconocida para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, porque de nuevo asociamos a voy a crear una imagen, incluso voy a traducir un determinado texto, y quizás nos olvidamos de dónde está la aportación en esa parte de diseñar la estrategia. Claro. Entonces, en contenidos, Marina, si pudieras destacar aplicaciones concretas o darnos algún ejemplo, ¿con qué te quedarías? O sea, para mí ChatGPT cambia las normas totalmente y nos puede ayudar en todas las fases de la producción de contenido, pero creo que lo que ha demostrado esta disrupción es que hay herramientas concretas que nos ayudan para elementos específicos y que tengan mayor conocimiento, ¿no? Nosotros hemos trabajado con Copy AI, Jasper AI para poder adaptar mucho más y evitar que los contenidos que responde ChatGPT, que a veces si no das el prompt correcto quedan muy genéricos, poder dar con copies más precisos que respeten a la marca y que lo cuenten mejor. Luego, en concreto, también en la producción audiovisual, lo decía antes, Dalí, Midjourney. Pero nosotros lo que más nos sorprende son aplicaciones que ni siquiera se nos habían llegado a ocurrir, ¿no? Vemos el ejemplo de Rask AI, que es una herramienta que traduce de manera casi simultánea, en cuestión de minutos, traduce de un idioma a otro y además respeta mucho el tono de la manera en la que la persona está hablando, su voz. Tenemos un ejemplo con Fernando. Vamos a poner el ejemplo, si os parece, para que Venga, vamos a intentarlo. Lo vea la gente y lo escuche. No, honey, you're not ugly, you're just average. I mean, you're from the good bunch, because there's a good bunch and a bad bunch. Well, you're from the good bunch. And besides, if I see that I like an intelligent woman, which you're not either, but I like you. Alicia, who was hotter than you, yes, but she was dumb. And then there is Lucia, who is also hotter than you and smarter. These are examples for you to see the different types of women. You are almost smart and almost pretty. In other words, you're one of the good ones. Pues aquí teníamos a Fernando, el portero de Aquí no hay quien viva, que si no le habéis identificado, en el que simplemente en 5 minutos, introduciendo el vídeo, eres capaz de traducirlo a cualquiera de los idiomas que se te ocurran, ¿no? Sorprende porque respeta la voz, el tono de voz, tú le reconoces claramente, habla un inglés un poco españolizado pero muy correcto, muy bien hablado. Sí. Es impresionante. Sí. Y luego además tenemos también la herramienta de HeyGen en el poder crear avatares digitales en el que tú no tienes que entrar en la grabación con una persona, tú grabas a esa persona una muestra de cómo se habla, cómo comunica y a partir de ahí, a través de peticiones de texto, puedes generar vídeos en vida real que parece que esa persona está hablando. Y esa persona nunca ha pasado por un plató, o sea, ha pasado una vez, que es cuando se entrena, pero luego puedes producir contenido de manera infinita con la imagen de esa persona, ¿no? Que es un perfecto mecanismo para crear deepfakes de personas. En el caso de HeyGen tienes que tener el consentimiento de la persona porque estás grabándole de una manera que no es evidente, pero es que se puede hacer prácticamente con cualquier vídeo donde haya una cierta estabilidad en la imagen, ¿no? Y en la forma de hablar. Esa parte... Perdonadme, pero es que, claro, yo me tengo que ir a la parte distópica solo un segundito porque hay que irse desde cuando. Estamos viendo los usos, ¿no? Además hay series, ¿no?, que están jugando con la parte de qué pasa cuando puedes crear cualquier mensaje utilizando, por ejemplo, la imagen de una persona famosa. Tenemos ahí los capítulos de Black Mirror hablando de cómo se utilizan, ¿no? Cómo se puede pervertir el modelo. Pero aparte de esto, en la parte práctica... es que estamos viendo, solemos pensar en voy a coger la imagen de este famoso para una campaña como la que hizo Virgin, creo, que era con Jennifer López. Sí, Virgin Travel. Sí, eso Virgin, es los de los barcos. Los de los barcos. Sí, los de los barcos, para los cruceros. Y al mismo tiempo, esto lo puedes llegar a hacer con tu CEO, ¿no? O sea, es que yo puedo coger a mi directivo que no consigo nunca que se siente delante de la cámara. Que le da vergüenza. O que a lo mejor no se le da bien hablar en público. Eso es. Y puedo hacer... Y el avatar digital habla mucho mejor en público y además luego en cualquier idioma. Es decir, tienes al CEO hablando en japonés, en chino, en francés. O
sea, inevitablemente creo que vamos a abrir el debate de qué es real y qué no lo es. Y bueno, eso va a tener muchas consecuencias en cómo vamos a consumir los diferentes contenidos, pero también nos dan muchas oportunidades que si lo hacemos de manera correcta, pidiendo permiso a la persona que estamos replicando, dejando señalado que es contenido creado con inteligencia artificial de cara al público. Yo creo que si trabajamos desde la transparencia, sí que tenemos una oportunidad de revolucionar la manera que hacemos contenido y hacerlo para bien, ¿no? Esa parte es curiosa porque se está hablando incluso de redes sociales sintéticas en las que, como ya tenemos esa capacidad de ir creando avatares, ¿no? Lo que tú dices, el influencer crea su propio avatar que además puede hablar en cualquier idioma y yo ya dejo que el avatar interactúe con mis seguidores. Entonces, ¿hasta qué punto las redes sociales se van a convertir en un espacio de interacción en el que no vamos a estar realmente, ¿no? Y también eso supone un desafío para las marcas. Un avatar virtual, un influencer virtual, y yo pongo a mi inteligencia artificial a ver a un influencer artificial virtual y que me resuma luego en un tweet. Pero bueno, tenemos esos ejemplos. Estabas hablando también de la parte de adaptación, que tiene que ver de nuevo con esas posibilidades para, por ejemplo, pues traducir el contenido. Pero, ¿cuántas oportunidades se abren ahí para las marcas? O sea, cuando hablamos de adaptación, ¿qué otros casos o qué otros ejemplos tenemos? O sea, para nosotros es crucial que cuando lo que publiques que tenga sentido para tu estrategia y para tu marca, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que queremos es poner los esfuerzos en llegar a esa idea principal en la que puedes unir todos los recursos y luego más adelante para buscar esa adaptación está, pues tanto como decía antes, del idioma, que era antes un mal menor que decíamos, bueno, da igual, quien no entienda inglés, pues quien no entiende inglés nunca ha recibido un impacto de tu marca, ¿no? Y luego también a nivel de pues un mismo contenido, ¿no? Pues imaginamos formato podcast, es donde más lo hemos visto, pues de repente poder trasladarlo a algo que es un consumo de 1 hora y media, que tiene cierto target, poder transformarlo en trocitos para que lo pueda ver alguien en 30 segundos en un reel, que luego se pueda convertir eso mismo en un post del blog para las personas que a lo mejor están en un ambiente laboral y no pueden consumirlo y a lo mejor la información sigue siendo igual de relevante para ellos, pero el momento de consumo es diferente, ¿no? Realmente lo que estás adaptándolo es a todos los diferentes tipos de persona y de audiencias y de momentos de consumo. Con el desafío que eso supone, con todos los públicos diferentes, o sea, esa posibilidad de adaptarlo a cada cliente que tienes prácticamente es fascinante. Sí, yo pienso, por ejemplo, el ejemplo de podcast merece la pena desgranarlo porque estás en un podcast de 30 minutos y quieres coger 4 momentos estelares, ¿no? La herramienta te va a permitir, igual que tú hoy esa transcripción del podcast lo llevas a ChatGPT y te hace los highlights o un resumen, él va a identificar con el texto lo que estás diciendo, con lo cual es capaz de trocear los momentos de la conversación. Y hablando el otro día con un emprendedor que está creando Voice, una herramienta para poner publicidad contextual en los podcasts, él habla de que la inteligencia artificial permite detectar emociones o momentos donde encaja, o por la palabra que has dicho y la temática asociada del anuncio, ¿no? Igual que ahora hay publicidad contextual en Google y eso ha sido uno de los grandes éxitos de la publicidad en Google, hoy la publicidad del podcast no tiene capacidad de hacer inserción automática en un contexto que es relevante. El anuncio con la temática, ¿no? Estoy hablando de un tema que no tiene nada que ver y me sale un anuncio de fútbol, no casa. Entonces, esa capacidad de adaptación del contenido al momento de consumo es brutal. Es que eso va a cambiar mucho, va a ser más fácil, porque yo a lo mejor no me veo el podcast entero, pero tengo un impacto de marca de un videoclip en TikTok de 1 minuto y medio. Y es importante. Sí, o sea, nosotros esos impactos antes estaban desapareciendo por completo, ¿no? Y ahora conseguimos manera de llegar a ellos. Y también va a cambiar la manera en la que producimos contenido. Al final, las herramientas que tenemos de edición en el móvil son brutales a día de hoy. CapCut, dentro de las mismas plataformas va a haber maneras de producción generativa de imágenes dentro del propio Instagram, que tú cuando estás subiendo un stories que te aparezca, que tú directamente puedas introducir el prompt ahí. Y eso va a democratizar mucho el crear contenido que antes era un poco único. Yo veía hace poco la entrevista de Emma Chamberlain, que es una youtuber, la llaman la madre de YouTube, o sea, que una influencer súper cercana, y ella es una persona entre 1 millón que llegó a dar con la manera de cómo producir contenido que conecta con la gente.
Y ella comentaba que ahora con las nuevas herramientas, y sobre todo inteligencia artificial, que han aprendido de ese contenido que funciona mejor, ahora está en la mano de todo el mundo producir ese contenido que antes era único. Y surgen muchos más creadores, que yo creo que eso va a cambiar la dinámica de las redes sociales. Ahora mismo tenemos un consumo muy pasivo. Yo espero que, como las herramientas para producir contenido van a cambiar, van a quitar las barreras de producir contenido, vamos a pasar a un consumo activo y espero que volvamos a una etapa dorada de las redes sociales en el que los más interacción, más conversación, más... Y luego que las maneras que vas a poder interactuar en la plataforma van a ser diferentes. Ya no van a ser 4 botones que puedes o darle a like o compartir, sino que va a haber botones de producción de contenido en el que tu reacción a un contenido vaya a ser producir algo que estés contestando, ¿no? Entonces, devolviendo la bidireccionalidad de las redes sociales, que creo que hemos perdido un poco ahora en este consumo pasivo. Es muy interesante porque, de hecho, incluso estamos viendo ciertas redes sociales que nacen precisamente sobre la base de la creación de contenido utilizando este tipo de herramientas para buscar esa interacción y para buscar de alguna forma que la comunidad pueda reaccionar al contenido que yo estoy creando, que es lo que se ha perdido, en cierto modo, que comentabas. O sea que vemos ahí muchas posibilidades que se abren, ¿no? Pero vamos a volver a esa parte de ideación. O sea, ya sabemos lo que la inteligencia artificial generativa puede aportar en la creación del contenido, en lo que es la ejecución, pero ¿cómo impacta en esa parte de ideación y en esa parte de estrategia? Vamos a definir hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que una parte principal, que lo contaba antes, que tenemos ahora es la capacidad de analizar nuestros datos. Antes, muchas veces, por mucho que profesionalicemos la manera en la que analizamos datos, era muy de intuición, de creemos que esto funciona. Ahora tenemos capacidad de poder, pues, incluir una base de datos con todos esos resultados de todas las plataformas, saber qué es lo que funciona y qué de lo que funciona está alineado con nuestra estrategia, porque nos ha pasado a muchos que, basados en esa intuición, hemos acabado en el agujero de esto funciona y a lo mejor estás comunicando algo que no funciona que no está comunicando la marca, ¿no? Ejemplo, típica marca que solo comunica memes. La gente se lo pasa muy bien contigo, pero no sabe ni lo que produces ni cuál es tu recuerdo, ¿no? Entonces, por una parte está analizar lo pasado y también el poder hacer ese debate interno de si lo que yo estoy comunicando tiene sentido y qué nuevos caminos puedo explorar. Creo que caemos mucho en el sesgo del día a día, de esto nos está funcionando, por aquí tiramos. Yo creo que la inteligencia artificial muchas veces es capaz de darte respuesta con hilos de los que no habías tirado antes, que te pueda dar nuevas ideas, pero luego también nuevos territorios que puedes trabajar, ¿no? Y que te pueden unir de manera conjunta. Para mí es una herramienta clave para hacer chequeo de que lo que estamos comunicando y nuestras ideas están alineadas con la estrategia. Uh-huh. Y también, de hecho, tuvimos un episodio hablando de cómo un creativo, un copy creativo, cómo están usando las herramientas para ayudar a generar ideas, para ayudar a generar más ideas, a pelotear ideas. Al final, posiblemente el producto final de aquello termina siendo algo coproducido, ¿no?, entre herramientas tecnológicas y personas. Pero el hecho de que tú a día de hoy puedas utilizar un compañero, ¿no? Cuando hablas con un copywriter siempre te cuenta un poco la soledad también, la presión, ¿no? El momento de que tienes un brief, tienes un deadline, tienes que cumplir, tienes que tener la idea, te fijas en cosas que hay fuera. Tener ese tipo de herramientas que al principio generaba mucho miedo, y lo hablamos así, generaba mucho miedo, decir, me va a quitar el trabajo, al final te das cuenta de no, es un compañero de creatividad con el que puedo lanzar, volver a preguntar, dame otra idea, busca por aquí. Yo creo que las propias áreas de trabajo, ¿no?, creativas suelen trabajar, muchas veces suelen trabajar en modo, yo me encierro, tengo un brainstorming personal y en un momento dado quiero en conjunto, ¿no?, en un grupo, colaborar. Esa parte, todo el mundo nosotros tenemos en Good Rebels 25 personas en el área creativa o 30, pues claro, pues en algún momento siempre vas a tener a alguien para pelotear, pero no todo el mundo trabaja en ese contexto. A lo mejor trabajas en tu casa, estás solo y ahora tienes un compañero de creatividad. Vamos, es una maravilla. Y sobre todo que también pasas a tener más tiempo, ¿no? Precisamente por la eficiencia que ganas en otros procesos, pasas a tener más espacio para pensar, claro, y para poder explorar esos hilos. Eso es, justo que tú decías que eso antes... Nosotros siempre decimos que no caigamos en el anzuelo de que por
que tardemos menos en producir, pues que expandamos otros procesos que no aportan valor, ¿no? O sea, lo que tiene sentido es que como estamos ahorrando tiempo, que invirtamos más tiempo en aquello que nos está aportando valor, ¿no? Y al final la ideación y la estrategia es la base de todo lo que va a salir, ¿no? Y creo que eso, que las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar mucho a salir de nuestros sesgos humanos o a pensar aquello que esté un poco fuera de nuestro día a día, ¿no? Pero, Marina, ¿qué retos representa esto al mismo tiempo para las compañías? Porque ya sabemos qué es lo que nos puede aportar positivo, pero ¿dónde están los desafíos? O sea, al principio, cuando hablaba de caos, creo que ahora se viene un año en el que las empresas no van a tener claro cómo van a querer introducir la inteligencia artificial. Va a haber una aplicación muy descentralizada de... Nosotros ya cuando hablamos con empresas nos dicen, sí, el departamento de marketing ha trabajado algo con ello, pero el departamento corporativo no. Hay una función muy desigual de cómo se está utilizando por las diferentes marcas y luego además es que las plataformas van a cambiar por completo. Ya lo están demostrando. Hace 2 semanas Meta presentaba su modelo de inteligencia artificial que va a introducir dentro de las redes sociales. O sea, su modelo Llama lo van a meter dentro de tu buzón de Instagram y la forma en la que vas a poder interactuar con la gente es a través de redes sociales. Y luego además las plataformas van a cambiar cómo distribuyen el contenido, porque va a haber tanto contenido y como va a haber tanta aproximación a producir contenido que los algoritmos se van a acelerar y va a haber lo que nosotros llamamos un poco fin de la viralidad, pero es que no va a haber, o sea, va a haber como diferentes paquetes de contenido muy separados y muy diferenciados y en el que incluso las personas que son parecidas a ti, que antes entraban en un clúster, o un sesgo demográfico, pueden ver contenido totalmente diferente, ¿no? Al final la reacción de los algoritmos va a ser hiperacelerada y que va a reaccionar a cómo está nuestra emoción ese día, no tanto la persona que somos, ¿no? Entonces las empresas... Eso lleva pasando, ¿no? Es decir, ya iba pasando. El Good Rebels, que era territorio creativo antes, que trabajaba con empresas recomendándoles la estrategia en redes sociales de hace 10 años, hablábamos de conceptos de planes editoriales, hablábamos de continuidad de mensajes, ¿no? Y en los últimos años, antes incluso de la IA generativa, estamos diciendo, está muerto la propia saturación de contenido en las plataformas, los propios algoritmos que se usaban para lo que es para filtrar el contenido que yo veo, que no veo, cuál se hace más relevante, hacía que esa fragmentación absoluta de impactos, la forma en que las empresas tenían que plantearse su presencia en redes sociales ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, digamos que esto lo acelera en algunos casos, al mismo tiempo te da herramientas para poder entender, combatir esa fragmentación de, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para conseguir? Pero, que hablamos también en algún momento, para conseguir también más canales propios. Es decir, no solamente cuando hablamos de medios sociales, recuerdo que hacíamos una distinción muy clara entre medios sociales y redes sociales. Las redes sociales es un espacio que yo alquilo. Un medio social puede ser un blog que yo controlo, ¿no? Hoy los blogs no están de moda, pero los newsletters sí. Entonces, ¿por qué no voy a intentar generar espacios donde yo controlo la relación, tengo más capacidad, menos caos, movimiento, ¿no? Entonces yo creo que al final ese año de caos que predice Marina se va a producir, ¿no? 2024 va a ser un año donde hay empresas que no saben si quieren usarlo porque no saben si legalmente puede tener consecuencias el tema del copyright y si me han entrenado un modelo de imágenes que está usando imágenes de artistas. Vale, pues OpenAI, Google, todos han dicho, si hay Adobe, todos han dicho, si hay un problema de copyright, yo te pago las cosas del juicio, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿y qué pasa si la gente genera un rechazo a la inteligencia artificial, ¿no? El concepto de ese rechazo se va a producir. Otra de las predicciones de Gartner es un 20% podría llegar a asociarse a esa idea, a esa etiqueta AI free, ¿no? O lo que dice, o lo que llama Marina la hiperhumanización, ¿no? Que es pues para contrarrestar el que todo el mundo puede usar inteligencia artificial para generar contenido, este contenido es 100% producido por personas y está todo súper humanizado, son todo personas. No hay miedo de que esto sea un deepfake. O sea, ¿es posible esa reacción que sería el equivalente a la artesanía, ¿no? Le voy a dar prioridad al contenido que está generado por personas? O sea, ¿lo veis como algo que puede suceder? Gartner dice que sí, pero Gartner... Pero bueno, Gartner lo vamos a poner en duda. O sea, yo creo que eso puede pasar, pero
lo que ahora es una reacción contra algo nuevo termina normalizándose. Yo creo que va a haber los dos elementos. Sí que creo que va a haber una reacción y que ya la estamos viviendo, en el que el contenido humano se premia. Luego, además, se está premiando por parte de las plataformas. LinkedIn dice que quiere premiar el contenido más humano. TikTok, cuando ve caras de personas, también lo prioriza a la hora de enseñarlo. Pero creo que sí que va a ser algo de reacción y que a largo plazo sí que vamos a normalizar ver contenido creado por inteligencia artificial. El otro día veía el anuncio del próximo móvil que va a sacar Google, en el que las herramientas de inteligencia artificial generativa están dentro de la cámara. Es que ya no va a haber una distinción de lo he creado con inteligencia artificial o no, sino que va a ser una parte totalmente normal en nuestra producción de contenido y va a estar también normalizada en la manera en la que lo consumimos, ¿no? Hay que mirar a Corea. Si en Corea tienen influencers virtuales que lo petan, pues es que eso, bueno, no somos tan frikis como los coreanos, pero normalizas, ¿no?, el que haya un contenido artificial. Yo creo que en esa línea borrosa de qué es verdadero o no, lo que nos da un poco de miedo es pues esa lucha contra la realidad, ¿no? De qué me voy a creer, que sí, que no, y cómo las plataformas van a luchar contra esto. Yo espero que las plataformas espabilen porque está en su interés el generar que el contenido sea relevante, porque si no los usuarios se aburren y desaparecen, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo están muy perdidas. Por ejemplo, tanto X, anteriormente Twitter, como Meta han vendido completamente el único icono de credibilidad que tenían, que era el cheque azul, para saber quién era una persona de verdad y quién no lo era, y lo han vendido por 16,99 en Meta, de manera muy barata. Pero creo que van a tener que identificar y crear otras herramientas que nos devuelvan esa capacidad de saber, vale, esto es verdad o no lo es, ¿no? Porque si no, los usuarios van a desaparecer o no van a querer participar, y las marcas van a sentir que es tanto riesgo saber si lo que se está comunicando sobre ellas es verdad o no, que también van a tener esa reticencia hacia publicar, ¿no? Entonces esperamos que las plataformas sean conscientes de este problema y que identifiquen y vengan a salvarnos en este reto. Están todos esos cambios que habláis, todos esos cambios que se van a producir dentro de las plataformas, pero entiendo que además para las empresas lo que es la operativa y la estrategia va a ser muy importante también el decir, vale, tengo que asegurarme de que no confío, o sea, de que utilizo la tecnología, pero tampoco lo delego todo en la tecnología y no me olvido de adaptar esos mensajes a mi marca, a mi tono de voz. O sea, yo creo que ahí también hay un desafío importante, porque al final podemos dejarnos un poco llevar, ¿no? Sí. Porque la tecnología lo sabe todo, la tecnología ha analizado mis datos, confío plenamente en el resultado que me arroja, o no le quiero dedicar tiempo a revisar el resultado que me arroja. Pero... Y además todavía no estamos ahí. Es decir, todavía se nota, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, cuando ves cómo se genera una imagen en Midjourney o en DALL-E, eres consciente, están trabajando plataformas como Firefly, están trabajando en eso, eres consciente de que la imagen, la ilustración que te produce no está, que decimos los de marketing, on brand. Es decir, él no tiene todavía el contexto. Evidentemente, llegaremos a eso, ¿vale? Es decir, seremos capaces, y hay algunas plataformas que están demostrando avances fuertes en eso, de que te doy mis paletas de colores, te doy mis logos, te doy mis históricos pasados, te doy unos cuantos, pero por ahora no es evidente, aunque se puede mejorar el resultado, requiere mucho esfuerzo tecnológico por parte de la empresa para poder crear esas plataformas más. Entonces todavía hay mucho, o sea, todavía no estamos viendo el inicio de algo que, pues bueno, posiblemente dentro de 2-3 años sí que las marcas estén confiando más en que las herramientas no se equivocan o no alucinan o no producen imágenes que no deberían o lo que sea, ¿no? Todavía no estamos ahí. Veremos si llega. Marina. O sea, yo creo que las marcas todavía están, bueno, tienen un reto ahí importante de cómo tener esa presencia y que se puedan identificar en lo que estén produciendo, ¿no? Yo creo que viene una época, volviendo a mis deseos de épocas doradas o a oportunidades que espero que lleguen, de eres poder... una nostálgica. Ya, de poder volver a trabajar la marca y que
ese sea nuestro rol, ¿no? El de acompañar a la inteligencia artificial a que comunique lo que nosotros queremos y a crear esa identidad, ¿no? La inteligencia artificial todavía es muy ciega a la hora de identificar impresiones, sensaciones. Pues nosotros tenemos que acompañar a darle ese contexto humano de emociones que todavía no es capaz de replicar, pero no de entender, ¿no? También es muy fácil que la inteligencia artificial, si la dejamos funcionar sola, que caiga en la vanidad de las métricas y que produzca contenido que sí funciona, pero está llegando a las audiencias que yo quiero, está dejando la impresión que yo quiero, está produciendo un relato de marca. ¿Estoy construyendo algo o estoy simplemente lanzando folletos, ¿no? Que es lo que comentabas antes, ¿no? Likes. Estoy simplemente haciendo esto porque es muy gracioso, pero a mi marca le da un poco igual. Sí. Marina, si tuvieras que dar como 2, 3 puntos principales, recomendaciones desde aquí para especialmente los profesionales de marketing que nos puedan escuchar, ¿cuáles serían? Pues yo creo que la primera que le hemos dicho, no caer en la tentación de producir contenido infinito. El algoritmo te va a escupir y a devolver de vuelta, no es la manera de funcionar, y que con ello que intentemos invertir en la adaptación de contenido, en hacer estrategias que tengan que estén más alineadas con lo que queremos comunicar. Que estemos muy preparados de todos los cambios que van a venir en las plataformas. Yo creo que en 3 o 4 años las plataformas van a ser muy diferentes a como son ahora. Va a haber muchos más puntos de interacción y maneras en las que conectar con nuestra audiencia y que invertamos en conocer a nuestras audiencias clave. El algoritmo es una caja negra que cada vez va a estar mucho más fragmentado de por qué impacta a un usuario y por qué no a otro. Nosotros utilizamos las redes sociales para intentar averiguar cuál es nuestra audiencia, de qué manera es. El sentimiento de comunidad ha desaparecido, entonces vamos a tener que invertir en hacer estudios de mercado, estudios de comunicación, de saber dónde están mis audiencias y cómo las puedo impactar. Fernando, ¿algo que aportar en esas recomendaciones? No sé, que tampoco nos volvamos locos. Es decir, que es un cambio importante, pero los deepfakes llevan 3 años. Ahora es más fácil hacerlos, sí, pero la gente se va a acostumbrar. Hay más fraude con deepfakes para conseguir clientes, ¿sabes? Para defraudar. En las redes sí, pero teníamos ya phishing, teníamos ya el spam. Es decir, que al final no es, aunque es una disrupción, es decir, si yo miro, como ha dicho Marina, ¿no? Resumiendo el arranque y el título, si miro ahora es un poco de caos porque es muy espectacular la tecnología, es muy diferente a lo que había, pero si miro a 3-4 años es disrupción, pero no es, pero es progresivo. Es decir, vamos a llegar allí, nos vamos a ir acostumbrando a una serie de cosas. Cuando lleguemos allí, ahora yo creo que hay que experimentar, que hay que arriesgar y que hay que aprender, que es lo de siempre, que lo que no puede ser es empezar a hablar, a teorizar sobre esto sin haber probado las herramientas que la mayor parte de los profesionales que nos están escuchando no pagan ChatGPT Plus, que no usan Midjourney porque hay que pagar $20. Cógete un poquitín de dinero de ese que te gastabas en una plataforma de streaming y aprende de las herramientas, que como mínimo las decisiones no te las cuenten otros, que no te digan solamente otros, oye, tienes que usar esto, tienes que prueba. Sí, se trata al final de coger la ola ahora para poder subirte a ella, ¿no? En lugar de esperar a que te arrolle. Eso es. Pues Marina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Marina Hernández, Head of Content y Social en Good Rebels. Ha sido un verdadero placer. Nos has traído unas ideas súper interesantes y nosotros lo tenemos que dejar por aquí, por hoy. Pero de verdad, espero que los oyentes y las personas que nos estén viendo hayan tomado nota, porque creo que han salido algunas ideas que les pueden ser muy útiles. Así que, Marina, digo, muchas gracias. Muchas gracias. Y desde aquí pues despedimos también a la gente que nos ha acompañado, Fernando, en este nuevo episodio de Rebel Intel. Que viene un año cargado de inteligencia artificial, de capítulos del podcast, de ediciones del newsletter. Seguimos en contacto. Venimos con fuerza y dentro de una semana regresamos en Business Plus y en las plataformas de podcast habitual. Chao. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.